Hola amigos, amigas, vecinos, vecinas. Hoy partimos nuestro programa número 12. 3 meses de derechos hablados al aire. Y desde la semana pasada hemos entrado en un tema eh, que para nosotros ha sido fundamental como proceso de comprensión de la violación de los derechos humanos en nuestro país, de una violación histórica, y es entender la esencia de lo que es Sename. Eh, Hemos invitado hoy a una amiga, Lucha Venegas. Hola Lucha, ¿cómo estás? Hola Helmut, hola a todas las personas que nos están escuchando. Lucha es sobreviviente Sename, activista transfeminista, activista por los derechos humanos. Fuerte tu definición. Me ha tocado conversar, ir dialogando con otros sobrevivientes de Sename, y muy pocos han dado este paso que has dado tú de posicionarte como activista de los derechos humanos. ¿Cómo fue ese proceso? Fue bien complejo y bien largo también. Em, Primero porque cuando me enteré que existían los derechos humanos, yo ya estaba en el Sename, cuando se ratificó la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ahí el año 89-90, y que se le hizo mucha publicidad también en la televisión a este tratado internacional y al hecho que ahora la niñez en Chile y las personas menores de 18 años tuviéramos derechos humanos, que fuéramos catalogadas como sujetos de derechos humanos y no como propiedad de alguien. Y me empezó a llamar la atención profundamente desde mi niñez, porque los adultos comenzaron también a colapsar. Y recuerdo mucho, siempre nunca se me ha olvidado las discusiones que se daban entre los adultos, cómo conversaban entre ellos, los temas y los tópicos Mm, que hablaban, porque conversaban muy seriamente sobre cómo era esto que ahora no nos podían pegar. Porque los golpes, el maltrato físico, era visto como también un mecanismo legítimo de crianza y de educación. sí. Y esas cuestiones me empezaron a llamar mucho la atención y a medida que fui también cumpliendo más años en Vivas, empecé obviamente también a tomar más notas y ya también de adolescente comencé a activarme articuladamente en términos políticos como activista a propósito del servicio militar obligatorio que nos imponen a la Ya, niñez, sí. que era un camino obligatorio que debíamos pasar. Yo había pasado toda la vida institucionalizada, entre esos 7 años con militares, justamente en San Bernardo, la escuela de infantería, en el hogar que tenían ahí. Ya, Entonces, por ese motivo, además quería seguir institucionalizada un año más en una institución que justamente institucionaliza y promueve la violencia y particularmente que nos atrapa a los jóvenes más pobres, a las niñeces más pobres. sí. Para hacer eso entonces comencé tempranamente a movilizarme, primero negativamente contra ciertos malos tratos institucionalizados y con el tiempo también a promover otras maneras, y eso me ha llevado hasta el día de hoy a estar posicionándome como defensor a los derechos humanos hasta el día de hoy. Ahora no solamente por mi niñez Sename, por mi niñez fiscal, Sí. institucionalizada casi 20 años, sino que también articulándola e interseccionándola con problemas que tienen que ver, como en este caso, como transfeminista, abordando dimensiones de la violencia sexual, de la violencia de género. Entonces intersecciono hoy día mucho más también otro tipo de activismo y violencia. Para ubicarnos cronológicamente, tú estuviste en Sename más o menos comienzo del gobierno de la concertación. No, desde la dictadura, Ya, desde el año 85 aproximadamente, 86, ya, eh, que caí en manos del Sename cuando desde Guagua. Entonces estuve en un internado de Guagua en adelante y pasé por muchas instituciones del Sename, tanto que sé cárceles de menores, internado de la Ciudad del Niño, la Fundación Niño y Patria, que está en manos de los pacos, internado justamente. militar. Entonces tuve 2 décadas, desde esa temporada hasta aproximadamente el 2004. Recién hablaste del servicio militar y me hiciste acordar, a mí me llamaron 2 veces a hacer el servicio militar
y no quedé porque los milicos no me dejaron hacerlo. Plena dictadura, yo llevaba militando activamente contra la dictadura desde los 16 años. Por lo tanto, para ellos era peligroso tenerme en el servicio militar y enseñarme a usar un arma. Sí que estuve dentro de los chilenos que por entregarme a la lucha contra la dictadura no me permitieron hacer un servicio militar. De todas maneras, para mí fue un honor no hacerlo, justamente. Sí, me hiciste acordar de esa parte. Lucha, tú, bueno, en los tiempos que tú me estás hablando, las luchas de las disidencias no tenían la connotación que tienen hoy. Era otro momento. Yo el fin de semana viendo la batalla de Chile, uno de los miles y miles de chilenos que la pudimos ver este fin de semana, me llamaba la atención ciertas cosas. Primero, en las asambleas populares prácticamente no había mujeres. Me llamó la atención que adentro se fumara. Hoy en día eso no pasa. Uno está en una reunión de un sindicato y no se fuma. El que quiere fumar sale. Y con respecto a las disidencias, recuerdo mucho fotos que siempre sube Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, sobre las primeras protestas gay en esos años y que eran repudiadas por sectores de izquierda y de derecha de la misma forma. Era otro momento, eso no justifica, pero sí era otro momento muy distinto. Pero hoy hemos avanzado en eso. Hoy en verdad hay mayor posibilidad de visibilización de las luchas de diversidades sexuales. Sí, a ver, sin duda, como tú señalas, Helmut, han habido procesos históricos que han alterado ciertas condiciones y ciertas Mm, percepciones y ciertos tratos hacia las personas no heterosexuales. mm, Yo te decía hasta el año 99, imagínate, tú también obviamente, y muchas seguramente las personas que nos están escuchando, es que hasta el año 99 se penalizaba, perseguía y encarcelaba a las personas por la homosexualidad, por ejemplo. sí, Eh, entonces sí, he visto cambios tanto legales, por ejemplo, que la ley estuvo promoviendo la criminalización contra las personas no heterosexuales. Cuando tú criminalizas, en este caso, por ejemplo, a las lesbianas, a las personas de la diversidad sexual en general, a los homosexuales, trans, qué sé yo, esa penalización también tiene un correlato cultural, es decir, mm, se también activa y legitima una mm, violencia y hostilidades hacia las personas de la diversidad sexual. Entonces, efectivamente, a través de los cambios políticos, a través de los cambios culturales y también a través de los cambios legales han ido alterando algunas cosas, pero a nivel estructural la violencia permanece. Es decir, en Chile hay una cultura de la ley que mm, piensa que solamente a través de con la consecución de ciertas leyes ya se cambiaría o alteraría la cultura, y la verdad es que no, porque comúnmente las leyes que se van consiguiendo son leyes comúnmente que persiguen o tienen objetivos punitivistas, es decir, sí, no de cambiar, alterar la cultura ni las maneras de relacionarnos, sino que de penalizar, castigar, perseguir, mm, que sin duda hay situaciones violencia que sufrimos que efectivamente deben ser sancionadas para no ser toleradas. sí, Pero no debemos solamente estarnos quietas o promover leyes castigadoras o punitivistas, porque además son leyes reaccionarias, es decir, se requiere primero una persona golpeada, maltratada, discriminada, asesinada para poder apelar a ellas. Pensemos en la ley 20.609 que establece mm, medidas contra la discriminación, más conocida como ley Zamudio, sí, que para requerir, apelar a esa ley, tenemos que primero sufrir violencia. sí, Entonces, hay ahí una cuestión que alterar y también descentrar en las prioridades de que no todo debe estar pasando por las leyes, sino que debemos estar también disputando y construyendo maneras relacionales, sociales, sexuales, culturales, que tengan otras maneras no violentas, por un lado, de relacionarnos, que sí, también sean placenteras, es decir, que no estén teñidas por culpas ni por violencia, y ahí tenemos un desafío muy grande, porque en un país tan legalista como este, pensar que todo se va a resolver por una varita mágica llamada ley, la verdad es que es un peligro.
quedarnos en eso, porque en realidad no altera necesariamente lo cultural, que es donde también hay una disputa muy urgente e importante también que dar para alterar una cultura de violencia y crear otro tipo de culturas más habitables, más ricas. Sí, sí, yo concuerdo plenamente contigo. Hay un juego, que es el famoso juego de la silla musical, que tiene esta regla de que a medida que vas sacando una silla, una persona va quedando afuera. Una vez me invitaron a jugarlo, pero bajo una concepción distinta, de que se iba sacando una silla, pero nadie quedaba afuera. Lo que teníamos que hacer las 10 personas era en forma colaborativa ver cómo nos ubicábamos en menos sillas, pero no se discriminaba a nadie. O sea, el concepto cambiaba totalmente. Y creo que representa mucho de lo que tú estás diciendo. El ser humano puede avanzar a nuevas formas de relacionarse en base a un respeto y amor a la diversidad, más que respeto, amor a lo diverso. Creo que eso es fundamental. Pero entrando ya de lleno en temas Sename, estamos en un proceso de implementación de este nuevo Sename, promovido por Piñera, por su gobierno, y en el cual siento yo gran parte de las oposiciones corrió como loco a validarlo, sin mucho cuestionamiento. ¿Cómo has visto tú ese proceso y cómo ves este nuevo Sename? Que de hecho nadie lo llama por su nombre, todos lo llaman como nuevo Sename, por algo será. ¿Cómo ves tú ese proceso? Sí, es un proceso muy complejo, Helmut, es un proceso también tramposo, porque efectivamente, como tú planteas, el Sename permanece, primero, en términos Mm, estructurales, en términos de que el mismo tipo de política de intervención es también el mismo tipo de instituciones que ejecutan esa política pública, que esas instituciones son verdaderas pymes, es decir, son empresas que ejecutan la política pública. Recordemos que en el Estado neoliberal en Chile, cuando se instala este sistema neoliberal en la dictadura, donde se privatiza todo, ¿cierto? sí. Donde se instala el lucro como forma de, se privatizan las empresas nacionales, se privatizan nuestros recursos, en fin, y también en esa política, en esa instalación del neoliberalismo a través de la tortura, la sangre y la muerte que establece la derecha criminal, Mm, a través de la dictadura, se instala también el Sename. Y el Sename, por tanto, responde a una lógica neoliberal. Primero, se instala en un proyecto de instalación brutal de la dictadura en Chile, y se instala también el Sename a través de un decreto de ley del año 79, sí. que va a perdurar hasta el día de hoy, y instala en el país entonces una lógica del lucro, y esta lógica del lucro también se va a llevar al Sename. Y el Sename hoy día lo que está en realidad haciendo es un cambio cosmético, básicamente, es un cambio de nombre de la institución, es decir, se dejaría de llamar formalmente Sename, el Sí. Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Que también responde a una lógica de caída de cierto imaginario político que tenía que ver con tratar a las personas niñeces y jóvenes como menores. Así como desaparecieron los tribunales de menores, los cuales yo estuve a cargo de esos tribunales, en manos de estos tribunales que no respetaban los derechos humanos, Mm, también está cayendo el Servicio Nacional de Menores, y justamente aparecen nuevas concepciones ligadas a los derechos humanos como la niñez. No es casual justamente que la Defensoría de la Niñez se llame Defensoría de la Niñez y no de la infancia o no de menores. Pero el Sename entonces cambia cosméticamente de Sename a Mejor Niñez, pero la política pública es exactamente la misma. Es decir, permanece el lucro en la política pública con la niñez más pobre, que es muy, si se fijan, es muy no solamente cruel, sino que perverso llegar a instalar el lucro en la niñez más pobre del país. Y justamente estas empresas, que se llaman OCAS, mm, organismos colaboradores del Sename, que en algunos casos son verdaderos holding a nivel nacional, siguen estando primero en la primera línea de la ejecución de la política pública. Es decir, los recursos van a seguir yendo a manos privadas.
¿ya? Y estas manos privadas, estas instituciones privadas, se quedan con una parte importante de los recursos, que es parte del lucro que establecen con la niñez más privada. De hecho, el 50% de esas instituciones que hoy día son parte del nuevo servicio del Sename que se llama Mejor Niñez, el 50% tienen problemas legales con la fiscalía, justamente. Justamente. Hay muchas investigadas por los emposamientos de los recursos, que con emposamiento se refieren a que haberse quedado en sus cuentas Claro. corrientes con los recursos públicos de miles de millones de pesos destinados a la niñez. Y por otro lado, permanece un efecto, una característica también muy cruel y muy peligrosa, que es la precarización de las condiciones salariales de quienes trabajan para el Sename. El grupo son trabajadores tercerizados a través de estas empresas privadas, y que estas instituciones además precarizan y lucran y se quedan con recursos justamente pensados para los trabajadores, porque por un lado no contratan los equipos técnicos completos, bajan los salarios, se quedan con parte de los salarios al no contar con todo el equipo técnico durante todo el año. Hay una alta, por tanto, rotatividad de personal, lo que conlleva también una revulneración o revictimización de los procesos individuales de las niñeces y sus familias cuando las hay, porque cambian la trabajadora social, o cambian la tutora, tutor, o la psicóloga, qué sé yo, y tienen que empezar un nuevo proceso, una nueva relación con el profesional y casi contar todo de nuevo, y eso revictimiza. Entonces, esta política cruel instalada por la dictadura permanece, y no es casual que el gobierno de Piñera II la fortalezca, porque el gobierno de Piñera, en el gobierno número 1, dentro de sus primeras medidas de gobierno, estaba la eliminación del Sename, y no lo ¿Ya? hizo. En este caso tampoco lo hace. En realidad lo No, que hace es cambia el nombre. fortalecer el lucro con la niñez más pobre, fortalecer el Estado precarizador que entrega los recursos a privados, y son esos privados no solamente quienes se quedan con una parte importante, sino que precarizan a las condiciones laborales de los trabajadores, que es parte de la crisis del Sename eso, y por Sí. otro lado precarizan las condiciones de intervención de la niñez. Me hace acordar mucho lo que pasó en el gobierno Bachelet 1, cuando terminan con la LOCE, instalan la LG y lo que hacen es fortalecer el sistema neoliberal dentro de la educación. No lo cambian. Es exactamente lo mismo. Ahora, cuando tú hablaste de estas pymes, a mí me saltó el tiro. O sea, la Iglesia Católica no es una pyme, la Iglesia Católica es una gran empresa y es una de las principales empresas dentro de Sename y una de las que ha tenido los mayores cuestionamientos por problemas de abuso. Y no me refiero solamente a problemas de abuso sexual, sino que en un contexto mucho más general, con situaciones de abuso de conciencia y de poder muy fuertes. También sectores evangélicos que tienen intereses económicos dentro de Sename. Es muy fuerte esa relación entre las iglesias, la manipulación a través de un sistema de creencias con Sename. Eh, y ahí creo que hay ciertas condiciones que no se están cuestionando. Cuando yo soy empresario, mira, lo que pasó en el último terremoto del 2010, muchos de los edificios que se cayeron fue porque empresarios, queriendo tener mayores utilidades, usaron eh, mala mano de obra para construir edificios, y a esto vino un terremoto y se vinieron abajo. En Sename hemos visto situaciones como problemas de alimentación, o sea, bajar las raciones alimenticias para niños, niñas y adolescentes con la finalidad de aumentar utilidades, porque no es más que eso. Entonces, eh, me cuesta cómo lo voy a expresar, pero es que en verdad es como lo siento. Lo que yo siento es que eh, a través de este sistema, de la validación de este sistema neoliberal, lo que hacen es tomar el sector más pobre de la población, encerrarlo, y es la utilización de sus cuerpos en pos de la producción de utilidades económicas, Así es. definiéndolo de una forma bastante grotesca, pero no veo otra forma de definirlo.
ha sido eso, o sea, inclusive si una OCA tiene buenas intenciones, la gente que la maneja, igual es producción de utilidad. Es Exacto. muy raro eso. Bueno, Y se relaciona eventualmente, Helmut, hay un mm, vínculo ahí también con primero el maltrato, es mm, decir, que se generan a través de este lucro, a través de justamente es como una cabeza de ganado en el Sename, no es mm, casual, la ex ministra de Justicia y los Derechos Humanos, Javiera Blanco, nos definiera como stock en el Senado, cuando daba cuenta de la comisión investigadora en el Congreso Nacional, sí, y que le llamara la atención, que ella con mucha naturalidad nos tratara el stock de tantos niños en el Sename, el stock como si fuéramos caja o fuéramos producto o cabeza de ganado, y eso tiene una relación también directa con las miles de muertes en manos del Sename, con las miles de muertes también escondidas bajo la alfombra fiscal, que en algún momento empezaron a aparecer niñeces, ¿cierto?, señalándose en los sistemas oficiales que estaban egresadas, cuando en mm, realidad estaban muertas. Entonces ahí también hay un vínculo que debe ser investigado por las comisiones de reparación, justicia, en todos estos casos, porque la política pública tiene ese vínculo muy profundo a través de esta lógica neoliberal y de lucro, también de responsabilidad con las miles de muertes en los últimos años. Estamos hablando, es decir, sí. en estos años de democracia que supuestamente hemos estado viviendo, hay miles de niños muertos en manos del Senami y no sabemos todavía sus nombres, no tenemos lo que siempre señalamos también, ni un memorial público que se haga para, por un lado, conmemorar esta masacre, este genocidio por goteo, pero también como una suerte de política y compromiso de un nunca más con estas prácticas. Entonces, hay ahí un vínculo muy profundo entre lucro y muerte. Claro, no tenemos las tumbas que aparecieron en Canadá. Acá eso no existe, porque justamente ha sido por goteo. Y también, bueno, que es un tema que se ha detectado fuertemente, que tiene que ver con el tráfico de infancias, con adopciones ilegales, eh, donde eh, madres que nunca autorizaron adopciones y que de un día para otro supieron que sus hijos, sus hijas se habían ido. ¿Para dónde? No tengo idea. Ya no están nomás. Sí, Eh, sí, a mí me pasó eso, nos pasó que perdimos una de nuestras hermanas en manos del Sename, la más chiquitita, la guagua, que justamente a través de una adopción irregular se les quitó de las manos a mis hermanos que eran mayores, a mi hermana y a mis hermanos mayores, y la quitaron y la mandaron en adopción hacia Italia. De hecho, todavía estamos ahí generando algunas acciones de búsqueda, ya. porque todas estas adopciones ilegales que tienen que ver con también aprovecharse de la pobreza, aprovecharse de la poca educación que tenemos en general la gente muy precarizada, Mm, y de no saber cómo proceder sí. justamente cuando están ocurriendo ciertos mecanismos estatales que no sabes cómo responder, ni tienen los recursos, ni las redes, ni a los abogados para ponerte. Pero entonces efectivamente se relaciona con eso que tú dices, Helmut, también de las adopciones ilegales o irregulares. Sí, hay un tema. Lucha, ¿cuál ves tú que deberían ser en este momento, frente a la situación que estamos actualmente, las obligaciones del Estado frente a esta situación? Sí, el Estado tiene muchísimas responsabilidades. Mm, Cuando hablamos de responsabilidades del Estado, no estamos hablando de favores o que el Estado sea buenista y que deba por solidaridad meramente estarse movilizando y poniéndose, sino que cuando hablamos de responsabilidades del Estado estamos hablando de obligaciones, que no son favores y se relacionan con los derechos humanos de las personas, particularmente sí, cuando son niñez, no son, estamos en etapa de niñez, no solamente por la relación jerárquica con el mundo adulto, que comúnmente hay un adultocentrismo muy fuerte mm, eh, en, esa, en esa jerarquía de las relaciones, sino que también con responsabilidades incluso frente, frente a los abusos. Y ahí hay una responsabilidad muy grande, por ejemplo, con respecto a estar generando a través de la educación, por ejemplo, generaciones de profesionales
que manejen conocimientos asociados a los derechos humanos de las niñeces, que manejen enfoques transversales para poder ejecutar también una buena intervención y que no crean que pueden venir a salvarnos ni con una política patriarcal de cuidado del grande de las chicas, sino que con una política de enfoque de derechos humanos, donde Sí, no solamente restauren los derechos humanos, sino que nos promuevan el protagonismo, nos promuevan una serie de cuestiones muy positivas que pasan por contar con profesionales o con generaciones de personas preparadas para eso, y ahí hay una responsabilidad también a través de las universidades que el Estado no está ejerciendo, porque están entregando las universidades generaciones de profesionales que no conocen cuáles son sus obligaciones legales y sus responsabilidades frente a los distintos ámbitos, no solamente en el Sename, sino que en la educación, por ejemplo, a través de garantizar los derechos humanos en ese ámbito, incluido el derecho a participación y a opinar y a proponer, y eso sí, no se practica, sino que también específicamente con la niñez Sename, de mayores herramientas también y mayores metodologías para poder abordar una niñez bastante particular, bastante violentada, abusada, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas del sí, Comité de Derechos de la Niñez, justamente en el segundo semestre del 2018 se señalaba la violación masiva y sistemática de derechos humanos de la niñez en manos del Sename, en manos del Estado. Estamos hablando de abuso sexual infantil, de explotación comercial sexual infantil, incluso en manos de las direcciones de estas empresas sociales que ejecutan la política pública. Hemos visto sí, este año solamente varios casos donde las propias directoras de los hogares facilitaban la explotación comercial sexual infantil sobre pretexto de juntar recursos. Imagínate sí, la perversión del lucro y la justificación. Pero también hay una serie de otras obligaciones legales que tiene el Estado como también formar, en este caso, no solamente educar, sino que formar a las generaciones de la sociedad en general para que cumplan con sus responsabilidades legales cuando están detectando ciertos abusos sexuales o ciertas vulneraciones de derechos graves en la niñez en cualquier ámbito de la sociedad. Y esa responsabilidad que tienen las personas adultas, los profesionales, en todos los ámbitos de la sociedad como garante de derechos de las niñeces, no se están cumpliendo tampoco. Entonces tenemos un montón de instituciones privadas y públicas que no entregan los antecedentes al Ministerio Público, por ejemplo, cuando se detecta o se hace una develación de posibles abusos sexuales infantiles o cuando hay una acusación de una persona, de una niña, hay etcétera, un formulario que es el que tienen que llenar frente a acusaciones. y no saben que no pueden investigar, no saben que no pueden pedirnos los relatos cuando somos abusados, cuando estamos develando algo, no saben que no tienen facultades ni la preparación para realizar esa entrevista ni esa investigación. Sí, Y eso se relaciona con el encubrimiento del abuso sexual infantil y se relaciona con el encubrimiento de las vulneraciones de derechos porque no se están primero entregando a las instituciones correspondientes estos antecedentes. Muchas instituciones están incluso con buena fe, tratando sí, de investigar ellas si es cierto o no el abuso, vulnerando todo procedimiento imparcial, sometiendo a la revictimización a las niñeces, por ejemplo, a través de entrevistas ilegales de los casos, no garantizando el principio de inocencia, tampoco de una investigación imparcial, y eso genera una institucionalización del abuso y una institucionalización de la violencia sexual. Porque tenemos muchísimas niñeces develando, pero no contamos con adultos, con profesionales que se hagan cargo de esa responsabilidad, que entiendan que no pueden salvar a la niñez, pero sí pueden aportar claro. a través de mecanismos, a través de procedimientos, ciertas condiciones para, por un lado, detener esto y por otro lado, ir desnaturalizando, desinstitucionalizando toda esta cuestión. A mí me ha tocado participar como trabajo en muchas regiones del país, Sí, solamente este año en dos situaciones, donde las direcciones de ciertas instituciones, una deportiva, que creía que por ser una institución deportiva no tenía ninguna obligación como garante de derechos en el ámbito con las niñeces, creía que ya, no se las responsabilidades legales de entregar los antecedentes al Ministerio Público y se les informaba, porque antes de denunciar o funar a alguien o denunciarlo, mm, siempre tratar de educar. Es decir, sí, mire, sabe que estas obligaciones comúnmente no son conocidas, por eso las damos a conocer para que usted pueda cumplir con esto y ser un espacio seguro, no para que no ocurra nada, sino que mm, cuando ocurra, tengamos procedimientos activados, fluidos, donde acojamos a la persona, no la revictimicemos, no actuemos de manera ilegal, y cuando se niegan esas personas a cumplir con esas obligaciones, en conocimiento de ellas, ahí uno puede hablar de dolo o de intención de no actuar.
Y eso hay que denunciarlo. Invito a la persona a denunciar, primero a informar a su grupo cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, las cuales no hay que inventar por ningún motivo. Hay que simplemente informarse de cuáles son estas y poder elaborar procedimientos que la acojan, por un lado, estos procedimientos legales y elaborar, obviamente, algunas otras medidas internas de cada institución, ya sean de Estado, privadas, deportivas, corporaciones, colegios, etcétera, Sí, también que vayan a proteger a la persona, por ejemplo, si cuando hay un develamiento de posible abuso sexual infantil, considerar también el principio de inocencia de la persona que está siendo involucrada en eso y, por tanto, por su seguridad y la de la otra persona, separarla inmediatamente de las funciones directas. No fingir demencia, ¿no? Que como no hay denuncia judicial, yo no voy a hacer nada, porque la claro. denuncia debe ser justamente el adulto o la adulta, comúnmente las direcciones de las instituciones, o los presidentes, lo que sea, digamos, independientemente de la jerarquía ahí o la institucionalidad que tengan, la de entregar estos antecedentes. No es la responsabilidad de la niña, del niño ni del joven entregar esos antecedentes. Basta con la mera develación, la mera sospecha para actuar, y eso no está ocurriendo, Helmut. Y por eso es tan común la institucionalización de los abusos sexuales infantiles en la iglesia, en el sistema educativo, en un montón de espacios, porque justamente se actúa con este ocultamiento, Sí. querido o no, pero se actúa de esa manera. Entonces hay un montón de responsabilidades que tiene el Estado que no está cumpliendo y que por tanto eso está aportando a fortalecer la cultura del abuso y la cultura de la violencia sexual contra la niñez, y no es casual justamente que justamente a propósito de la pandemia, muchos estudios hayan demostrado que la niñez está sufriendo violencia sexual y no sabe cuáles son los mecanismos a usar, cuando se le está vulnerando ni cuando se le está violentando sexualmente. Sí, yo coincido plenamente, porque creo que hay un tema que es cultural, donde en Chile, históricamente y hasta hace muy poco, el abuso, el abuso sexual ha estado tan metido dentro de las raíces de nuestro país que se había normalizado. Se normalizó que uno tenía que quedarse callado. Así es, Se normalizó que uno no tenía que denunciar. El abuso sexual es delito desde hace muchas décadas. Y de repente yo escucho gente que dice, bueno, pero en ese tiempo las cosas no se veían como ahora. Perdón, en esa época también era delito. así es. La única diferencia con hoy es que esos delitos se han ido tipificando de mejor manera, pero no dejaba de ser delito. Entonces, eh, creo que hay un tema cultural que empieza a cambiar fuertemente desde que se empiezan a hacer las primeras denuncias de abuso en la iglesia. Sí, Eh, absolutamente. ahí se empieza a producir ese clic necesario en la sociedad donde la gente dice cresta, o sea, lo más bendito que teníamos, esa institución que podía decirte, tú puedes abortar o no puedes abortar, pero que también estaba en la calle luchando contra la dictadura. La tenías en todas las expresiones de la vida nacional, desde el cuerpo de las mujeres hasta enfrentándose, parándose delante de una tanqueta. Y de repente esa institución que estaba en todo, se le dice, oye, ustedes estaban abusando sexualmente y toda su jerarquía sabía eso. Es más, parte de su jerarquía callaba y abusaba. Yo me acuerdo cuando me contaron sobre el tema de la acusación por encubrimiento contra Bernardino Piñera, el tío del caballero. Cuando a mí me habían dicho que él estaba acusado por encubrimiento, yo pensaba que era el típico caso de encubrimiento, que le llegó la denuncia, la pescó, la metió en un cajón y la guardó. No, no era eso. La acusación era
porque él estaba parado en la puerta de la oficina mirando a Cox, cómo Cox trataba de besar y toquetear a un niño. Era eso. O sea, guardando las relaciones me parecía hasta peor que el solo hecho de guardar el papel y esconderlo, que ya es gravísimo. Y todo eso eh, revienta en un momento dado, eh, y me parece que hay ahí ciertos luchadores que en ese momento quiebran esa mirada, y creo que de ahí en adelante hemos entrado en un vorágine donde revienta la iglesia, revienta Sename. El otro día veía unas publicaciones de una diputada de Revolución Democrática, no me acuerdo ahora el nombre, denunciando que más de casi el 50% de las mujeres bomberas han sufrido abuso por bomberos. Salió hace poco ese estudio. Claro. Y me acuerdo que el otro día lo comentaba con unos amigos y me decían, cresta, ahora hasta los bomberos. ¿Cachai? Entonces, estamos viviendo esa etapa de desnudamiento de esta realidad, pero es una realidad que siempre ha estado y siempre ha estado penada por la ley. Entonces, y donde yo empiezo a concordar contigo, que tiene que ver con los procesos educativos. Yo no discuto cuando alguien empieza a hablar sobre las penalizaciones y todo lo demás, pero no creo que eso solucione nada. O sea, un abusador no se va a poner a pensar que si me pillan me van a meter más años a la cárcel. Lo va a hacer. Y yo creo que tiene mucho que ver con este sistema educativo en el que hemos estado, donde la competencia, y la competencia es la cosificación del otro, al cual le debo ganar, al cual debo vencer, prima sobre sistemas cooperativistas. Y eso, porque el sistema de cooperación me dice que yo al mirarte a ti te reconozco como ser humano, y tú al mirarme a mí igual. Y ese es un cambio que es sustancial, que a lo mejor no va a hacer desaparecer el abuso, pero soy un convencido que lo va a hacer disminuir hacia una tendencia que va a ir hacia cero. Yo no creo en que tenemos que tener más cárceles y más llenas de gente. Yo aspiro a un tipo de sociedad a la cual se ha ido caminando al otro lado, donde las cárceles y las iglesias se transformen en bibliotecas. Creo que es hacia allá el camino, no es el contrario. No es con más cárceles. Hay un pensador argentino que una vez decía, ¿cómo puedes acabar la violencia ocupando la violencia? Es como es una contradicción en sí mismo. Lucha, Sí, yo encuentro mucha dime. razón en eso para aportar dos ideas. Una, que no hay que desconocer el daño que hace una persona que abusa, Sí, ¿ya? Primero, poner sí, sobre la mesa eso, que la persona que está sufriendo los abusos no es responsable por ningún motivo de eso. Como nos enseñaron las tesis también, no es cómo andábamos vestida ni dónde estaba. No, la persona, la responsable es la que abusa. Pero otra persona, otro grupo de responsables, y yo diría que incluso más peligroso que la mm, persona abusadora, son las redes de protección o las actitudes y prácticas que encubren, que no permiten la entrada del Ministerio Público, que encubren los casos, que se dan atribuciones que no tienen, como que ellas van a ser las que investiguen cuando no tienen ni facultad, ni preparación, ni experiencia en eso. Y estas redes de encubrimiento, estas prácticas de encubrimiento son mucho más peligrosas incluso que los propios abusadores. ¿Por qué razón? Porque permiten, institucionalizan el abuso, no permiten que se acabe, no permiten que esto termine ni se les den otros cauces. Entonces, a través del encubrimiento, a través del no entregar las pruebas o los relatos o los debe al Ministerio Público para que entre con lo que debe entrar, garantizando los derechos para ambas partes, porque es importante decir, no, la ley no pide el consentimiento de la persona menor de claro, edad para hacer entregar los antecedentes. De hecho, la ley lo que hace es, incluido, si la persona no quiere denunciar, la persona menor de edad no quiere denunciar, la persona adulta está obligada a está hacerlo. obligada.
está obligada. sin el consentimiento de la persona menor de edad. Lo que sí se puede hacer, a pesar de que no se puede contar con el consentimiento, sí se puede hacer una denuncia asistida, es decir, explicarle a la persona menor de edad, mire, sabe que esto es muy grave y es tan grave que está previsto que estemos en la obligación de entregar estos antecedentes a la Fiscalía o al Ministerio Público para que realice las investigaciones, porque primero es una obligación, es decir, explicarle a las víctimas que acá no hay relativismo en si se puede o no hacer. ¿Ya? Porque comúnmente la Sí. víctima no va a manejar los mecanismos legales ni va a decir quiero hacer una denuncia formal en la fiscalía por la ley tanto tanto. Y No, psicológicamente no está en situación de comprender que tiene que denunciar. Hay un tema exacto, y como psicológico que, puede ser que claro, tenga miedo porque es algo desconocido, siente que va a exponer a alguien cercana o cercano, porque comúnmente esto ocurre a nivel institucional, ya sea en la familia o la organización en la que participe o en la escuela, etcétera. Entonces, por eso también la ley ha previsto que no se cuente con el consentimiento de las personas menores de edad, porque el abuso sí. justamente lo pueden estar sufriendo. Lo que nos dice la cifra es por los responsables, los tutores legales o los tutores, que, digamos, de la institución en la que participe. Entonces, por eso la ley no permite el consentimiento de la persona y obliga más bien a entregar los antecedentes a pesar de que la persona menor de edad no quiera. Entonces, esta institucionalidad de encubrimiento, ya sea Sí, con dolo, buenas intenciones, porque hay personas que lo hacen a veces por desconocimiento, porque creen que pueden tener las competencias para ello, investigar y averiguar, lo sí. que hace es fortalecer las condiciones del abuso e institucionalizarlas. Entonces son muy peligrosas estas redes y estas personas que hacen estas cuestiones, porque finalmente nos vuelven a exponer a las personas a los abusos sexuales infantiles. Y hay un tipo de encubrimiento que es cultural, que yo lo reflejo mucho en el mundo del fútbol, donde la barra sube a un podium al machito abusador con acusaciones de parte de su pareja por golpes, por abuso, por violencia intrafamiliar, y ha sido gracias justamente a la parte de barras feministas que se ha empezado a cuestionar este apoyo a los machitos, que por, Exacto. diciéndolo burdamente, porque hace los goles para el equipo, no lo cuestiono, no lo critico y termino callando frente a situaciones de violencia intrafamiliar. Y ha sido justamente gracias a la irrupción del feminismo dentro de las mismas barras de los equipos lo que ha permitido empezar a combatir esta forma de protección al macho. Así es. Por eso que para mí, que es lo que hablábamos hace un rato, podemos avanzar en temas legales que se tiene que avanzar, pero si no se produce el clic cultural, eh, la ley puede estar sin tener un sustento en la realidad y eso puede ser complicado. Lucha, sé que a medida que íbamos conversando me saltó una pregunta. ¿Qué pasa hoy en día con quienes egresan de Sename? Uf, hay una deuda gravísima con quienes egresan del CENAM y una deuda histórica. Comúnmente, hace poquito estuve en el funeral de una gran mujer que yo la conocí a mis 9, 10 años en el CENAM, y era una mujer que, que vendía la maternidad del Estado para cuidar niños pobres en los hogares del CENAME. Ya. Tuve una experiencia maravillosa todos esos años profundo con ella, de cariño, de respeto, de buen trato, de ética implicada, de movilización contra el maltrato y la injusticia, que yo heredo y es parte de mi configuración como persona y como activista. Y justamente me encontré con varios otros cabros del Sename con los que crecí, y varios me decían, no, pues Lucha, se acuerda que a mí me echaron a los 18, cuando cumplí los 18, porque hacíamos memoria, pues cuando dejamos Mm. de vernos, en fin, las condiciones, etcétera, y caíamos en cuenta de que cuando se cumplía 18 años, en el Sename te echaban. Y no, había y no hay programas fuertes, institucionalizados incluso, de acompañamiento a quienes salen del Sename, a quien no tiene redes, a quien no tiene recursos propios para valerse por sí misma, para tener proyectos de vida. Pensemos que hace poco escuchaba unos estudios que entregaba un psiquiatra al periodista Fernando Paulsen, justamente un nuevo estudio donde señalaban, a propósito de la salud mental y el Sename, que por cada año en el Sename graficaban estos científicos de la salud, se requerían 3 años de reparación por año en el Sename. Entonces,
Cuando tú echas a una persona a los 18 años, porque técnicamente ya tiene los 18 años y ya no tiene Sí. supuestamente obligación con esa persona como Estado, lo que hace es destinarla a un maltrato muy institucionalizado y grave. No es casual que muchos jóvenes aparezcan muertos en la vía pública. Este año han aparecido dos, que es muy terrible porque justamente a propósito de esta mujer le aprecio un cariño, un besito al cielo para ella y a toda su familia. Justamente se encontró un joven que también con el que crecimos en el Sename muerto en la vía pública. No es casual, por ejemplo, que hace un par de años atrás nos entramos por la prensa que un joven fue al zoológico, se desnudó y se lanzó a la jaula de los leones para ser devorado, que era un joven también que pasó por el Sename. No es casual que el 50% de la población carcelaria sean personas que hayan pasado por el Sename, es decir, el acompañamiento posterior a los 18 años no existe por un lado y es criminal que no exista, porque el Estado debe seguir haciéndose responsable independientemente la persona tenga 18 o no, porque es como en el caso de quien tiene familia, cuando que la familia tiene ciertas obligaciones legales, incluso pecuniarias, de dinero, digamos, de entregar ciertos recursos, incluso cuando ya has cumplido los 18 años. Entonces, por desgracia, Helmut, es muy terrible lo que ocurre con la niña Sename, después de los 18 años, como te digo, porque se dan estas condiciones estructurales que están pensadas de esa manera, no son casuales en la política pública, y a eso me refiero que hablo de una deuda histórica con quienes están saliendo del Sename sin el acompañamiento, sin fortalecimiento, sin recursos, sin redes. Entonces hay un gran vacío ahí que hay que prontamente entrar a hacerse cargo, porque la política tiene que seguir acompañando a las personas posteriores al Sename, sobre todo considerando que si ya la ciencia nos está diciendo que por cada año en el Sename son 3 años de reparación, incluso deben haber entonces ahí redes de acompañamiento para ir tratando el daño que ha sufrido, desnaturalizarlo en una, porque una lo institucionaliza, lo naturaliza, lo pones como parte de la naturalidad, como quien respira y se alimenta, y eso también son procesos históricos y largos también, no son fáciles ni simples. O sea, que en el fondo Sename ni siquiera está entregando las herramientas para que después de los 18 años puedan enfrentar una vida fuera de la institución. Es así. Así es. O sea, ¿qué cresta ha hecho Sename? Disculpa. Sí, es que por eso, como justamente a la persona, a la institución del Sename, como son estas redes de privados, de empresas privadas, ya se les deja de pagar la subvención, se desentienden entonces. Porque ya Claro. no pueden luchar contigo, no tienen recursos que sacarte, básicamente, porque una para el Estado, para estas empresas, una llega con un voucher económico, entonces llegas con una entrada económica que se le entrega a la institución. Y posterior a eso, como no hay estímulos de recursos, simplemente se desentiende el Sename también, porque técnicamente dice yo en términos administrativos ya cumplí, no tengo ya obligaciones después de los 18 años, porque mi política es hasta los 18 años, Sí. entonces se desentienden de manera magistral, pero eso genera un daño estructural que incluso, insisto, el 50% de la población carcelaria históricamente, en términos de estadísticas, son personas que han pasado por el Sename. Yo mismo estuve en cárcel de menores, conozco un montón de compañeros míos que terminaron en la cárcel de adultos, entonces es muy cruel porque te las tienes que valer por ti misma, por ti mismo, y no hay redes, no hay instituciones ni programas estatales preparados para seguir. Entonces, disculpa, pero entonces, ¿por qué cresta la derecha en Chile se impresiona que la primera línea haya sido conformada principalmente por gente que estaba en ese momento, estuvo en Sename? O sea, si has tenido todo el sistema en contra tuyo, lo único que quieres llegar a un momento es cambiarlo y cambiarlo como sea. Así es, como sea. Lucha, yo quiero entrar en la última pregunta. Nos queda todavía ahí unos minutos. Y yo la semana pasada entrevisté a Carolina Rojas, periodista de la otra diaria, justamente por este tema, por el libro que ella escribió, y hoy hemos querido hablar contigo. Y para uno no es nuevo todo lo que hemos conversado, en verdad. Lo que nosotros buscamos con este programa mucho es educar en torno a un país donde los derechos humanos han sido postergados a desechos humanos. Y estamos en un proceso constituyente donde estamos haciendo una apuesta muy fuerte
de que permita por lo menos abrir un momento distinto en Chile. No sé cuánto lograrán plasmar en los 9, 10 meses que van a dedicar de lleno a la Constitución, ojalá que lo máximo posible. Pero al entrar en este proceso constituyente, yo hablo de un proceso constituyente inclusive más allá del momento en que se apruebe la Constitución, porque el proceso va a continuar más allá de eso, lo veo o trato de verlo o quiero verlo como un proceso que empieza a abrirnos futuro como país, en todos los sentidos. Y desde esa mirada, desde la mirada de alguien que prácticamente nació en Sename, que te ha tocado vivir toda tu vida y lo tomaste como una bandera, como tu forma de vida y de lucha, te quiero plantear una pregunta que para mí en este momento pasa a ser mucho más importante que todo lo que podemos denunciar. ¿Cuáles son los caminos de salida a esta situación? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esta forma de estructura que para mí, bueno, no soy creyente, pero voy a ocupar una palabra que me viene bien, diabólica? ¿Cómo podemos abrir futuro a, a las infancias que han sido más vulneradas durante décadas en nuestro país? Sí, varias cosas. Primero, efectivamente, como tú dices, estamos en un cambio, en un proceso histórico, que son muchas, que se caracteriza de muchas maneras, por un cambio de milenio, por un ecocidio también donde está corriendo peligro, por un lado nuestra especie, pero también todas las demás especies, animales y también vegetales, estamos poniendo en peligro la desaparición de la vida. Y estamos por eso, por tanto, en un momento, también un punto de inflexión, de no retorno a ciertas cuestiones, y también reconocer dentro de ese contexto que justamente fueron las personas menores de 18 años, las niñeces y los jóvenes, quienes comenzaron esta revuelta sin permiso. Primero, esto ha sido comenzado sin autorización, incluso sin derecho a voto por parte de estas generaciones, y también tiene un aspecto de solidaridad que hay que sumarle, que son justamente estas generaciones movilizándose de manera solidaria con sus madres, porque comúnmente son el 7 de cada 10 hogares son encabezados por mujeres, solidarizando con sus madres que viven de salarios precarios, a quienes les subieron el pasaje de la locomoción pública. Entonces fue un gesto también, una revuelta solidaria con las generaciones más antiguas que tal vez tenían más naturalizada ciertas violencias institucionalizadas porque tal vez venían con el espanto y el trauma de la dictadura, de haber crecido justamente en dictadura, versus estas generaciones de este milenio que tienen un rango más ganado con respecto a ese miedo. Y por otro lado, siento que estamos en un momento, Helmut, también de culminación de ciertos sistemas, en este caso el neoliberal, que no solamente se está derrumbando por su propio peso, y no es casual que haya sido instalado a punta de sangre, porque una sociedad sin este trauma sanguinario no hubiera aceptado por ningún motivo un sistema como ese. Y por otro lado, entonces, le sumo los desafíos culturales y relacionales que tenemos como especie, porque si bien es importante la legalidad, hemos hablado de la importancia incluso de disputar la nueva constitución y esa hoja en blanco, pero no todo va a pasar por ahí, por tanto no debemos descansar en que esto va a pasar por una mera nueva constitución y nuevas leyes, sino que se requieren también alterar las prácticas culturales para construir no solamente una cultura más rica en derechos humanos y una cultura de no violencia institucionalizada, es decir, que haga inviable las violencias sexuales y de cualquier otra naturaleza y que más bien sea la excepción que la regla estructural. Y también eso pasa, Helmut, por cómo nos vamos a relacionar, se dice humanamente, ¿cierto?, con las nuevas generaciones de niñeces y jóvenes de este milenio, porque nosotros fuimos construidos en una cultura que nos sometía al silencio, al recibir órdenes sin cuestionar, una arquitectura adultocéntrica de las relaciones, y no es casual justamente que por tanto en esta jerarquía el adulto tuviera más posibilidades de abusar quien estaba bajo su estructura de cuidado, y creo que ahí hay que también alterar la concepción de las niñeces, y considerarla no solamente como sujeto de derechos, sino que articularnos de esa manera, como sujetos políticos también, como sujetos que pueden proponer, que pueden movilizar a todo un país. Imagínate que
que estas generaciones de niñez y jóvenes sin permiso, sin derecho a voto, nos arrastraron a reimaginarnos. Entonces ahora no podemos decirle, ahora quédense afuera, que los adultos van a resolver esto, y ustedes esperen y vuelvan a sus clases, sino que se requieren también abrir espacios, así como se hizo a propósito de la paridad en la constituyente, Sí, ¿cierto? Donde se estableció por primera vez en el planeta Tierra, por lo menos no tenemos antecedentes escritos no, de que esto haya primera ocurrido vez, sí. por primera vez, por lo menos en la especie humana, que sucede que se genera las condiciones para que por lo menos el 50% de los representantes sean mujeres, y se estableció además que, dada la deuda histórica de exclusión, la paridad debe ser sin techo, es decir, mínimo un 50% de mujeres y de ahí para arriba, no como máximo. Y debiésemos pensar también a nivel cultural de cómo lo vamos a hacer también con las niñez, es decir, no de excluirla de la participación, sino que también incómodamente para los adultos, porque los adultos son una generación muy adultocéntrica, patriarcal, que tiene naturalizado el abuso, que tiene asociado a los derechos humanos algo negativo y horror y nefasto, que tienen su justa razón, pero hay desafíos culturales ahí que tenemos que dar, y entre esas, dejar de considerar a la niñez como meros objetos de cuidado o que no saben por su edad, etcétera, sino que también abrirnos a que no solamente nos arrastren a otras maneras de hacer como lo han estado haciendo hasta ahora, sino que también ir garantizando ciertos espacios formales, por un lado, en las instituciones donde puedan participar, incluida la Convención Constitucional, porque es su Sí. derecho humano opinar, a proponer, y no porque no tengan derecho a voto, que eso va a cambiar ahora, debe cambiar en el reglamento de salida, que se debiese permitir votar desde los 16 años, sino Sí, que el derecho a voto no es solamente la única manera de participar en política, también se pueden hacer a través de espacios formales donde poder garantizar la participación, qué opinen, qué propongan, y que esas propuestas también sean vinculantes o consideradas en los procesos, pero también como familias nos vamos o como comunidad nos vamos a relacionar entre nosotros, porque yo que crecí en el Sename toda la vida, no soy partidaria romántica de la familia, es decir, mm, no contrapongo el Sename a la familia, como si la familia fuera el lugar idóneo. ¿Por qué razón? Porque no me parece romantizar una institución como la familia. Primero se habla en singular como si tuvieras que cumplir ciertas condiciones, y si no, no es familia o es familia fallada y sus miembros van a sufrir por no cumplir con esos indicadores y expectativas, sino que también porque es la familia, donde particularmente no es la iglesia, que también, en el Sename, que también, sino que es en la familia el lugar principal, de acuerdo a los estudios, donde están ocurriendo las violencias sexuales contra las niñeces, contra las mujeres, obviamente también, en fin, hay una estructura ahí que por tanto nos debe permitir imaginar la comunidad, las comunidades, cómo nos vamos a repensar como comunidad, independientemente tenga o no familia, o el tipo de familia que tenga, para ir en ayuda mutua, de que no sea solamente a los míos o a mi progenie, y con lo demás yo no me meto porque no son responsabilidad mía, sino que reimaginarnos también como especie la y como, famosa frase de no te metas con mis hijos, con mis hijos. exacto, como si fueran propiedad y yo pudiese hacer lo que quiera con los hijos, que comúnmente todavía funciona eso en términos culturales. Sí, Son mis hijos, yo hago lo que quiera con él, no te metas. sí. Y ese es el caldo de cultivo para el abuso sexual también. Entonces, por eso trato de desnaturalizar esto y más bien llevarlo a, a como comunidad reimaginarnos, como especie reimaginarnos, para ir en ayuda mutua entre la comunidad. Y ahí también se abren posibilidades ricas de reimaginarnos y de crear otras maneras donde no solamente el Estado sea la opción, sino que como comunidad también tengamos una política social, una política cultural, una política afectiva de ir en solidaridad, en ayuda mutua a los problemas que nos están afectando. No solamente la niñez en manos hoy día del Estado, en manos del CERAME, sino que Sí. con comunidad, pero a la comunidad en general y en particular también. Es decir, incluidos los varones, que comúnmente se piensa que están quedando fuera de esto, y no, los varones también están sufriendo una violencia estructural dentro de este régimen, y no es casual que de los abusos sexuales en su niñez los varones se hable muy poco, y no es casual que los varones, al no hablarlo, repliquen estas prácticas. Entonces creo que hay son muchos desafíos, tanto por un lado institucionales, legales, pero también culturales, como especie, donde debemos crear una otra cultura, y es muy urgente y debe ser hecho con mucha creatividad, con mucha poética, y con los derechos humanos como piso, no como máximo, como el piso mínimo. Y entonces esos son desafíos, por lo menos, que Tú, evidencio, porque eso lo digo, tú, porque las propias niñezas y activistas menores de 18 años, que trabajo mucho con ellos también, han ido caracterizando. tú tocaste un tema que para mí es muy importante porque es uno de los temas de los cuales yo me he ido preocupando de ir trabajando y tratar de ir visibilizando,
que es la situación de los varones en este momento histórico. Y de no tener miedo de que como varones denunciar y rebelarnos frente al patriarcado. Y es una forma, esa rebeldía es una forma que tenemos también de ir cuestionando qué es ser un hombre hoy en día, qué es ser un varón, qué significa eso. Eh, y no terminar llorando el 8 de marzo porque no me dan permiso para ir a la marcha. Me río mucho esa situación, me ha tocado verlo. O sea, yo me muevo en círculos de gente militante de organizaciones políticas o sociales más afines a la izquierda, pero ¿cómo no me van a dejar ir a la marcha? Si yo siempre fui. ¿Por qué no nos sentamos mejor a conversar y a ver cómo empezamos a ser nosotros también parte de la transformación y el fin del patriarcado? Me parece mucho más interesante. Lucha, yo quiero agradecerte por una entrevista para mí hermosa. Y quiero agradecerte también por todo el trabajo que estás haciendo desde tu activismo. En la lucha y en el activismo por los derechos humanos nos encontramos sin diferencias. Quiero darte muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, y también quiero agradecerte, Helmut, también a ti, bueno, y la red de sobrevivientes, de las cuales también ahora formo parte también de la red de sobrevivientes, no solamente al Sename, sino que red sobre eso institucional católica en otras iglesias, en otras instituciones como Scout. Entonces, agradecer el diálogo entre activistas y vivientes, donde podamos ir un paso más allá siempre de estar solamente quedándonos en lo terrible que nos pasó, sino de que activar, articularnos de manera colectiva para ir movilizándonos y también construyendo otras maneras donde no busquemos un paternalismo que eso va a repetir condiciones de abuso, sino que más bien transformemos este terrible que nos pasó durante años, ponerlo a disposición de las nuevas generaciones y de las generaciones también que no han podido hablar todavía, que no se han atrevido, que no saben y no pueden en muchos casos, Sí. para ir generando las condiciones para, así como lo hicieron las tesis, por ejemplo, que lograron movilizar al mundo, al planeta Tierra completo, Sí. y que se pensaba que la violencia sexual era la violencia sexual contra la mujer era contra un grupito en este país, con la tesis descubrimos que era en todas las regiones del país y en todo el mundo. Entonces, esto está Justamente. pasando con muy pocas personas que se logran movilizar y volverse activistas porque comúnmente hay miedo a asumirlo públicamente. Y por eso quiero agradecer también particularmente a Helmut y a toda la red de sobrevivientes por estarnos agitando, por estarnos articulando, movilizándonos y también molestando, porque en muchos espacios y para la sociedad vamos a hacer una molestia. Y asumamos también que vamos a hacer una molestia, que se nos van a cerrar algunos espacios porque es muy incómodo estar poniendo sobre esto sobre la mesa. Entonces, agradecerte también a todas las personas que también nos van acogiendo y van heredando, articulándose con estas violencias, no solamente por nosotros y por ellas, sino que también por otras personas que nos están teniendo redes, a Sí. las cuales articularse para frenar esto, detenerlo, también repararnos. Yo quiero terminar este programa por todos los jóvenes, niños y niñas de Sename que estuvieron en la primera línea, que estuvieron abriendo esos espacios y que hoy están presos, reconociendo de que sí son presos políticos, que eso no tiene discusión y que bajo esa premisa deben ser liberados ya. Yo quiero agradecerte esta posibilidad de conversar y poner como una de nuestras prioridades la libertad a todos y todas los presos de la revuelta. Un gran abrazo para ti, Lucha. Gracias, Helmut. Un gran abrazo para ti y en especial a quienes están presos por la revuelta, a las presas y presos políticos. Un abrazo.